Buenas tardes Gus, buenas tardes Montalvo, buenas tardes a nuestro queridísimo auditorio. Bueno, pues esta es una nueva sesión de Filosofando Ando y en esta ocasión tengo el gusto y el honor de moderar esta mesa. He preparado algunas preguntas con relación al debate presidencial del domingo pasado, el segundo debate presidencial. Eh, He preparado estas preguntas, pues como provocación, tal vez, intentando lograr alguna reflexión sobre sobre estos temas. Y sin más, sin detenerme más, les lanzo la primera pregunta que quiero formularles. Está abierta, quien quiera tomar la palabra, adelante. Primero me gustaría saber qué piensan de esto. ¿Ustedes vieron alguna diferencia en la táctica de Xóchitl Gálvez entre el primer y el segundo debate? Si la hubo, ¿esta nueva táctica le trajo a Xóchitl algún beneficio? ¿Recuerdan, para cerrar la pregunta, ella dijo que iba a ser la verdadera Xóchitl, ¿no? Que ahora iba a ser la verdadera Xóchitl y entonces, bueno, puesto que la verdad es una categoría filosófica tremenda, ¿no? Es como decir, bueno, entonces está confesando que no ha sido la verdadera Xóchitl en las anteriores veces en el primer debate y demás, ¿no? Pero, en fin, dijo también que no iba a ser una mujer educada. Y entonces uno dice, ¿y cuándo fue una mujer educada, no? Pues que no está lo del chicle, que no está lo de la pastilla, que no están sus groserías y etcétera, ¿no? En fin, como quiera que sea, la primera pregunta que les propongo es esa. ¿Ustedes notaron alguna diferencia en la táctica de Xóchitl Gálvez entre el primer y el segundo debate? Y si hubo alguna diferencia de táctica, ¿esta nueva táctica le trajo algún beneficio a Xóchitl Gálvez? ¿Qué piensan, amigos, colegas? Gus, venga, Comienzo yo. Gus. Buenas tardes. Eh, Gusto estar aquí nuevamente para conversar de temas de la coyuntura política. Eh, Desde un punto de vista de quién es la persona, pues Xóchitl Gálvez, digamos que tiene una esencia misteriosa, porque en su apariencia siempre vemos diferentes personas, ¿no? La empresaria, la indígena, la que ha hecho grandes cosas por los indígenas en México, ¿no? Le puso luz a todos los pueblos indígenas en todo el país. Es una gran luchadora social también. Eh, a veces muy seria, ¿no? A veces muy patriota, a veces va a pedir apoyo en el extranjero. Eh, entonces, esta figura sin forma pues ha utilizado diversas estrategias y ahora tenía esta misión de ser más efectiva en su discurso y yo creo que sí, sí lo fue. Digamos que no hay una diferencia del sentido de la estrategia, pero sí hay una diferencia en la efectividad y en la capacidad para aplicar la estrategia. Pues la estrategia es la misma, pero ahora sí la supo aplicar, ¿no? Se supo presentar como aquella persona que esperan sus huestes, ¿no? Ese 25-30% de la oposición que está mezclada entre aquellos que sí creen en el PAN, aquellos que sí creen en el PRI y aquellos que detestan todo lo que provenga de la 4T. Entonces, para ellos era esencial que Xochitl Gálvez atacara, que Xochitl Gálvez, y cito, le dijera sus verdades a Claudia Sheinbaum. Era esencial que aunque no presentara ningún proyecto de nación, pudiera distinguir el sentido político de su propuesta con el de Claudia, y lo hizo, ¿no? Cuando habló de que estaría a favor de los derechos laborales a reducir la jornada a 40 horas, siempre y cuando pues,
los empresarios estuvieran de acuerdo primero, pues ahí mostró su verdadero, ahí sí su verdadero rostro, ¿no? El tipo de política que se puede esperar de ella. Ya eso dice mucho. Entonces, creo que fue más efectiva porque se mostró verdaderamente el tipo de política que es. eh, y mostró esta faceta de niña malcriada, ¿no? En donde interrumpía, pero la regañaron y ya dejó de interrumpir, donde mostraba sus carteles y se reía como si con mostrar el cartel ya estuviera verdaderamente contradiciendo a Claudia. Y estas contradicciones que siempre le hemos visto, ¿no? Le dice a Claudia mentirosa y al mismo tiempo le hace preguntas. Entonces, yo no le haría preguntas a nadie a quien considero mentiroso porque esperaría que me dijera una mentira. Pues, ¿para qué le hago preguntas? Hasta ahí lo dejo ahorita. Muy bien, Gus, muchas gracias. Montalvo. Yo sí noto una diferencia y radica en lo siguiente. En el primer debate me quedé con la impresión de que titubeó mucho porque quería dirigirse a un público un poquito más amplio del que ya tiene cooptado el panismo. Aunque lo discutimos nosotros y comentamos que realmente no lo conseguía, ¿no? Que solamente se estaba dirigiendo a su auditorio ya cautivo. Y sin embargo, trastabilló muchas veces en el primer debate porque quería ampliar su auditorio, o esa pudo ser su intención. Pero en esta ocasión, la táctica me pareció distinta. El cambio de táctica consiste en que quería asegurar su auditorio ya cautivo, porque pues todo el proceso de la campaña, pues en lugar de ir ganando puntos y sumando simpatías, pues los va perdiendo. Y es más, está perdiendo a su propio auditorio ya cautivo, ¿no? El mismísimo auditorio panista, ya lo está perdiendo. Y entonces ahora sí se dirigió clarísimamente a su auditorio para decir, no se me vayan, no se me vayan, respáldenme, quédense acá conmigo. Y entonces sí, ya se quitó la máscara de querer coquetear con las políticas de Andrés Manuel López Obrador, con las políticas que están alrededor de la cuarta transformación. Y ahora sí dijo, no, 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 pues yo vengo aquí a, a respaldar al mundo empresarial, ¿no? Lo que acabas de decir, Gustavo, es clarísimo, es un ejemplo de ello, ¿no? Yo vengo aquí a respaldar pues la iniciativa privada, por ejemplo, al abrir otra vez este, la posibilidad de privatizar la explotación del petróleo en el país, ¿no? Entonces yo sí noto ese cambio de táctica. La vez pasada lo quiso disimular y nosotros lo platicamos aquí, que parecía engañoso, porque pretendía pretendía sumarse a ciertas políticas que son propias de la 4T para coquetear un poco con un auditorio más amplio del que ya tiene, pero esta vez la táctica fue distinta. Esta vez la táctica es, compas, ustedes azulitos, no se me vayan, por favor, quédense aquí conmigo. Ese es el cambio de táctica que yo identifico en principio. Muy bien, Montalvo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora déjenme preguntarles, ¿hubo elementos que se relaciona justo con lo anterior, que de algún modo se va vislumbrando? ¿Hubo elementos que permitan identificar a Xóchitl Gálvez como la candidata del neoliberalismo o simplemente no tiene proyecto de nación alguno? Me parece, por sus respuestas a la anterior pregunta, que al ponerse del lado empresarial abiertamente, eh, pareciera que ahí confiesa ser la representante del neoliberalismo mexicano, ¿no? Así les propongo que le llamemos. Ahora, también debo decir que en ese momento fue clarísimo, clarísimo, clarísimo. Me estoy refiriendo a lo que señaló Gustavo, ¿no?
¿Qué piensa de reducir la jornada laboral a 40 horas? Bueno, pues si los empresarios están de acuerdo, ¿no? Siempre y cuando los empresarios, bueno, ahí es clarísimo. Sin embargo, ¿hubo algún otro elemento que permite identificar a Xóchitl Gálvez como la candidata del neoliberalismo o simplemente no tiene proyecto de nación alguno? Gus, Sí, quisiera plantear tu pregunta con otra pregunta. Pensar en el neoliberalismo es pensar en una forma de llevar los intereses públicos hacia lo privado, ¿no? El bienestar común debe quedar en manos de los intereses privados, porque esos intereses privados, al estar intentando, bajo sus propias lógicas y su propio desarrollo, tener mayor riqueza, pues van a impulsar el bienestar general, ¿no? Casi como por una consecuencia lógica. Eh, y en ese sentido, pues está peleado con esta idea de la organización de lo público por parte del Estado, y entonces necesita un Estado mínimo, ¿no? Bueno, el pensamiento neoliberal necesita un Estado mínimo, mínima burocracia y solamente fuerte en términos del control del aparato de la violencia, ¿no? La policía, el ejército, sí tienen que ser fuertes, pero no para proteger a la población, no para proteger a la ciudadanía, ni para proteger a la patria como patria, sino al mercado. Eh, perdona, Gus, perdona, déjame interrumpirte un segundito porque me parece valiosísimo esto que acabas de decir y con pretensiones filosóficas, quiero señalar que nos estás ofreciendo una definición de neoliberalismo, ¿no? O sea, entendiendo por neoliberalismo este proceso y solo quería acotarlo, solo quería enfatizarlo, perdona. sí, gracias. Porque entonces, proyecto de nación quiere decir un conjunto de políticas públicas que se deben instaurar con el fin de un bienestar común y que las debe ejecutar el gobierno, el poder ejecutivo principalmente, un poco con apoyo del poder legislativo. Y entonces me pregunto, ¿podemos esperar un proyecto de nación por parte de el conjunto de ideólogos neoliberales? ¿Podemos esperar un conjunto de políticas públicas? Sí, pero que estas políticas públicas se agrupen en un proyecto coherente, unitario, que podamos llamar proyecto de nación. Yo creo que no, porque su fin no es la nación, su finalidad es el mercado. Entonces, yo creo que no tiene proyectos Xochitl Gálvez de nación, ni su partido, ¿no? Lo quiso escribir Claudio X hace algunos años, se lo dejaron a Gurría, ¿no? Hace poco, pero tampoco han hecho público nada de eso. Pero es que es propio del neoliberalismo no tener un proyecto coherente, sistemático, en donde eh, el objetivo y la finalidad sea el bienestar de los miembros de la nación, ¿no? Bien, Gus, bien, muchísimas gracias. Bueno, Montalvo, a ver, ¿qué nos dices tú después de esta conceptualización que ofrece Gustavo, ¿no? O sea, Gustavo en su respuesta lo que nos está diciendo es que sí a las dos cosas, ¿no? Que sí es la candidata neoliberal y que no tiene proyecto de nación porque el neoliberalismo definido como lo ha hecho Gustavo, pues por su propia naturaleza no tiene proyecto de nación, ¿no? Montalvo, querido, ¿tú qué piensas? Ay, qué difícil me la ponen, como siempre. Eh, sí, básicamente el proyecto neoliberal rebasa las fronteras de los estados nacionales. Y lo que hemos visto en los últimos años es que a favor del proyecto neoliberal, no importa si se desmantelan los estados nacionales. Y esto lo podemos ver claramente en nuestra América, en Latinoamérica y el Caribe. Eh, lo podemos ver en Chile, lo podemos ver ahorita en Argentina, clarísimamente.
Y pareciera ser que el proyecto del neoliberalismo se lleva entre las patas a los estados nacionales. Pero es contradictorio porque el neoliberalismo sí tiene banderas de orígenes, sí tiene bandera de origen. Eh, es como, es como las banderas que están en la luna, ¿no? El neoliberalismo se viste con barras y estrellas. El neoliberalismo se viste con trapos, con un círculo hecho de puras estrellitas, con un fondo azul. La Comunidad Europea, bueno, lo que en su momento fue la Comunidad Europea en términos económicos y, y Estados Unidos de Norteamérica, pues son los lugares de origen del neoliberalismo. Eh, y, y desde esa perspectiva, desde esa ubicación, es conveniente el desmantelamiento de los estados nacionales en el hemisferio sur, ¿sí? De Latinoamérica, por ejemplo, ¿sí? Y de otros lugares del planeta. Este, pero no se ve con claridad que esto mismo sea válido para Estados Unidos de Norteamérica o para el centro de Europa. O sea, yo no me imagino una Alemania que tenga como proyecto el desmantelamiento del Estado, ¿no? Yo no me imagino a una Francia con algo parecido. No me imagino a los Estados Unidos de Norteamérica en algo similar. Al contrario, ellos durante todo el siglo XX y en lo que llevamos del XXI, siguen fortaleciendo el Estado Nacional y la política económica neoliberal la han utilizado como un instrumento, sí, para el beneficio económico, para la explotación de los recursos del hemisferio sur, del sur global. Y no importa si con ello se llevan entre las patas a los estados nacionales del hemisferio sur. Entonces, no importa si se desmantelan los estados, no importa si queda desmantelado el estado chileno, el estado argentino o el estado mexicano, no importa. O sí importa en la medida en la que la configuración de los estados nacionales siga favoreciendo la política extractivista que es propia del neoliberalismo, que solo favorece al hemisferio norte. ¿Sí? Así que sí es cierto que el neoliberalismo es destructivo, pero es destructivo no para todos, ¿sí? Es destructivo para nosotros, ¿sí? Pero no para todos. O sea, esto no aplica en el hemisferio norte, ¿sí? Esto se parece un poco a las políticas ecológicas, eh, en donde, incluso en los acuerdos internacionales, en donde se deja ver con mucha nitidez el interés del hemisferio norte o del norte global, se deja ver con claridad cómo es que las políticas ecológicas las quieren implementar una serie de condiciones, de reglas para el comercio de productos ganaderos, de productos alimenticios, de alimentos, con reglas muy estrictas, pero aplicadas en el sur, para que los del norte puedan tener una alimentación, sana, adecuada, en buenas condiciones, pero ellos no la aplican para sí mismos, ¿eh? ¿Sí? Entonces la quieren aplicar, pero para nosotros y en contra de nosotros y para beneficio de las empresas del norte, ¿sí? La industria de la carne, por ejemplo, favorece especialmente a la industria del hemisferio norte, ¿sí? Y a nosotros nos quieren implementar una serie de condiciones de salubridad y de no sé cuántas cosas, que no podemos cubrir porque nos hace falta tecnología, principalmente por eso. Y como ellos sí tienen la tecnología, pues nos ganan el mandado, ¿no? Así que el neoliberalismo y todas estas políticas, incluso que abarcan hasta lo ecológico y mucho más,
siempre son en beneficio del hemisferio norte. Ah, y con esto no quiero suponer que todo es blanco y negro. ¿Cuál es el término que se usa para esto? Todo, nada, blanco, negro, chico, bajo, Maniqueo. maniqueo, gracias. Este, Tal vez dé la impresión de que tengo una visión, o tal vez mi discurso está siendo un tanto maniqueo, eh, pero lo someto a prueba. ¿Y a poco no? ¿Y a poco no el norte siempre busca beneficiarse en perjuicio del sur global? Y en ese sentido, el neoliberalismo favorece al hemisferio norte, pero no favorece al hemisferio sur. Al contrario, para el hemisferio sur es profundamente destructor. Para nosotros el neoliberalismo es profundamente destructor. Las personas que en México defienden el proyecto neoliberal, bueno, están más ubicados ideológicamente en el hemisferio norte, clarísimamente, ¿no? Y claro que se puede hablar de maravillas del neoliberalismo porque tiene efectos súper beneficiosos en el norte, ¿sí? Porque el nivel de bienestar social que hay en el norte, claro que es envidiable. O sea, claro que sí. Y por eso defienden ese proyecto, porque les ha redituado bastante bien a la población en lo general, y no precisamente a todos, pero sí les beneficia en lo general en el hemisferio norte, siempre en perjuicio de nuestros pueblos. Ah, este, y contestando a la pregunta, ¿Xóchitl es neoliberal? Sí, ubicada desde el norte. Sí, pero ella está ubicada ideológicamente en el norte global. Porque si fuese una neoliberal mexicana, si fuese una neoliberal en el hemisferio sur, pues tal vez tendría que asumirse entonces un discurso antineoliberal, antineocolonial, porque el neoliberalismo es una especie de colonialismo, ¿no? Y entonces tendríamos que asumirnos, si no estamos de acuerdo con los efectos del neoliberalismo en nuestros pueblos, tendríamos que declararnos y actuar en consecuencia, tendríamos que declararnos como antineocoloniales, o tendríamos que estar en procesos de decolonización. Y aquí veo una diferencia muy clara. Xochitl está ubicada ideológicamente en el hemisferio norte. Sí, sí, ideológicamente sí es una neoliberal ubicada en el norte. Contra el discurso de la 4T, contra el discurso de Claudia Sheinbaum, que es un discurso, híjole, que se acerca más a lo de colonial. Bueno, muy bien, Montalvo. Ese es un tema largo, ¿eh? Ahí tendríamos que dedicarle alguna sesión para discutirlo ampliamente. Gustavo levantaba la mano hace unos minutos. Creo que quiere agregar algo a su Y posición. solo complementar ondas, ¿no? Porque también dijo Xochitl para lo del petróleo, la extracción petrolera, pues tendríamos que volver a las rondas y eso es una especie de, con la reforma de Peña Nieto se hicieron estas rondas donde se hacían especie de subastas de campos petroleros para muchas empresas, la mayoría extranjeras, que al final del día no invertían, ellas utilizaban eso solamente para llevarlo a las bolsas y al capitalismo financiero, que es otro tema también, pero para la especulación, ¿no? Para decir, soy esta empresa, tengo todas esas inversiones que en realidad no existían en esos campos petroleros, y entonces mi valor accionario es tal y con eso especular. Para eso se utilizaban. No dio ningún beneficio en términos materiales de extracción de barriles, ni de mejoramiento de la producción, ni de la refinación, ni nada, ¿no? Y ella es lo que piensa, hay que volver a las rondas, dijo. Bien, déjenme fijar mi postura respecto a este punto, pero tengo más preguntas que hacerles. Propongo que fijo mi postura y cambiamos a otra pregunta. A mí me parece, los escucho con atención, amigos queridos,
La respuesta de Gustavo me parecía que él veía en la definición que nos proporcionó del neoliberalismo más como algo de políticas económicas en favor del capital, ¿no? Y en contra del trabajo en consecuencia. Entonces, en el caso de Montalvo, Montalvo es el que lo sitúa en la geopolítica. Yo creo, yo creo que son dos fenómenos. A mí me parece que el colonialismo y el neoliberalismo no son lo mismo. Y claro, desde luego que son complementarios, ¿no? O sea, efectivamente lo son. Pero yo tendría algunos matices respecto a la postura de Montalvo. Es decir, diría, bueno, Ronald Reagan significó un gobierno neoliberal en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, bajo el neoliberalismo, eh, pues también hay una desigualdad social fuerte, fuerte, fuerte. Y no solo en la administración Reagan. O sea, con la crisis económica del 2008 hubo un proceso de pauperización fuerte, significativo, con amplias capas de los estadounidenses, ¿no? Es más, me parece que en buena medida el voto duro o parte del voto duro que tiene Donald Trump tiene que ver con blancos anglosajones empobrecidos, ¿no? Que se montan en el prejuicio racial y miran despectivamente a los latinoamericanos, ¿no? Específicamente a los mexicanos, pero a los latinoamericanos en su conjunto, ¿no? En fin, no me alargo más, solo quiero fijar mi postura e insistir en que es algo que merece la pena que le dediquemos una sesión más adelante, ¿no? Déjenme plantearles otra pregunta sobre el debate. Miren, es que sus respuestas son tan interesantes que de algún modo van avanzando sobre mi propia agenda. Quería preguntarles después, pero creo que les voy a plantear dos, porque creo que la tercera pregunta que les había planteado, creo que de algún modo queda como respondida. Y si quieren agregar algo, por supuesto, háganlo, por favor. ¿Cuál puede ser el objetivo que persigue Xóchitl Gálvez a casi un mes de la elección presidencial? Es decir, ahí voy con Montalvo en esa. Montalvo nos dice, Xóchitl Gálvez en el primer debate parecía que le hablaba no solo a los simpatizantes azules, sino que es como si estuviera buscando algún despistado simpatizante de Claudia, ¿no? O del López Obradorismo, etcétera. Y en el segundo debate, Montalvo nos dijo que considera que Xóchitl Gálvez le estaba hablando a su voto duro, ¿no? A los azules. Yo en esas estoy de acuerdo con Montalvo. Me parece que en este segundo debate, bueno, Xochitl atacó y atacó y atacó, ¿no? Lanzaba, eh, yo no quiero decir qué cosa, a Claudia una y otra vez, como buscando convencer a ese voto duro de que ella es su candidata y entonces impedir que se le fueran esos votos, ¿no? Pero si eso es así, pues entonces ya no está, ya es como implícitamente reconocer su derrota, ¿no? Es como decir, no, ya, esto está perdido y lo que busco es recuperar algunos votos, ¿no? Esa primera pregunta les planteo y déjenme plantearles una segunda pregunta en esta nueva ronda. Quedó de manifiesto en el debate quién de las candidatas representa la corrupción del sistema político mexicano. Xochitl decidió como aquello de, eres una mujer, ¿qué era? Una mujer de hielo, ¿no? La dama de hielo, por Dios, ¿no? Ese ataque no le sirvió de nada, ¿no? Era como de telenovela, creo yo. Ahora prefirió llamar a Claudia Sheinbaum la candidata de las mentiras. La candidata de las mentiras, válgame, ¿no? Pero ¿cómo es posible que le diga la candidata de las mentiras cuando todas sus acusaciones, o casi todas sus acusaciones, o muchas de ellas eran viles calumnias, ¿no?
Entonces, pero me parece que eso tal vez sea muy obvio para algunas personas, para unas cuantas personas. Lo que les estoy preguntando, queridísimos amigos, es si ustedes creen que para cualquier persona que vio el debate pudo darse cuenta quién realmente representa la corrupción de nuestro sistema político. En el mismo orden. Gus. Sí, yo creo que ya basar la estrategia en ataques y mentiras ya es mostrar quién es la candidata de la corrupción, ¿no? Porque justamente pensar que el discurso político es envilecer el debate, es banalizar lo político. Por ahí un periodista puso el término la normalización de lo podrido. Hacer eso es destruir la política, es ponerse en contra de la política y lo que se puede hacer con la política. No, ella privilegió eso, el ataque, el mostrarse como alguien que ha hecho cosas, ¿no? El distanciarse o apegarse a los líderes políticos del PAN según la ocasión, ¿no? Porque ella es muy orgullosa de que fue encargada de la Comisión Nacional Indígena en el gobierno de Fox, pero al mismo tiempo dijo, y yo soy Xochitl, ¿no? No me manda Fox, distanciándose de Fox. Entonces, o está con Fox o no está con Fox, que fue quien la puso en esa posición, ¿no? De la Comisión Nacional Indígena. Cuando Claudia le dice, eh, te voy a llamar corrupta, la otra, en lugar de responder las oposiciones, y no hizo ninguna mención de lo de Atenco, ¿no? Lo mencionó Claudia, lo mencionó también el candidato del Movimiento Ciudadano, que tiene una responsabilidad ahí, Xochitl, porque ella era la que estaba en la Comisión Nacional Indígena y quienes fueron agredidos en Atenco fueron pueblos indígenas. Eh, y ante eso, lo único que puedo hacer fue responder con más mentiras, ¿no? Con falacias. Eh, entonces, eso es un signo de corrupción, es un signo de no entender la función de lo político. Eh, decía el maestro Dussel que la fetichización de lo político ocurre no al recibir dinero que no debería haber recibido o no al no hacer transparentes los bienes personales antes y después de un cargo público, sino la fetichización de lo político es cuando se rompe una relación de representación de el pueblo, ¿no? Entonces, uno que quiere ser representante del pueblo tiene un montón de responsabilidades como servidor público y al perder de vista esas responsabilidades, que es lo fundamental de su acción, entonces vive una política fetichizada porque se rompió una relación. Entonces ya no está al servicio del pueblo. Y al reproducir este discurso violento, lo que hace Xochitl Gálvez es corromperse más. El discurso político se enloda a ella misma y se presenta como lo que es representante, pero de los corruptos del viejo sistema. Bien, Gus, muchas gracias. Montalvo. A ver si no me desvío tantito. Pido una pequeña licencia, por favor. Pero esto me recuerda estas maravillosas obras. Ariel y Calibán. Ariel del maestro Enrique Rodó, Calibán de Fernández Retamar. Lo traigo a cuento porque el proyecto de Xochitl y del grupo de Xochitl, pues es como el proyecto que yo tengo ubicado en el hemisferio norte, como lo vengo diciendo desde la pasada intervención. Este, que ese es un proyecto intervencionista en contra de nuestros pueblos. Este, eh,
la corrupción, el beneficio económico de algunos grupos es lo de menos, es meramente accidental. Lo importante es el proyecto del norte. Al norte, para el norte, lo importante es que tenga las condiciones para hacer uso de sus recursos, de todos nuestros recursos humanos, pero sobre todo los recursos mineros, nuestro petróleo, nuestras aguas, en fin, todo, ¿sí? Entonces, el proyecto neoliberal, ubicado en el norte, es extractivista de nuestras tierras. Y lo que la gente de nuestras tierras ha tenido que aprender en más de 2 siglos, yo diría que en 5 siglos, es a defender la tierra. Y Xóchitl no es quien va a defender nuestras tierras. Xóchitl es parte del proyecto del norte. Ella está defendiendo a los extractivistas. En cambio, el proyecto de la 4T es una especie de, lo pongo otra vez acá en pantalla, es una especie de arielismo. El arielismo es un proyecto latinoamericano que fue característico al inicio del siglo XX, pues para reconocer el carácter cultural, espiritual, religioso de nuestros pueblos frente al positivismo norteamericano. Entonces, esto lo ubico aquí clarísimamente. Xóchitl, si estuviésemos a finales del 19, si estuviésemos en el inicio del 20, Xóchitl sería una representante del positivismo norteamericano. Y Claudia Sheinbaum sería representante del arielismo latinoamericano. Este, o, o, este, o representaría la imagen de Calibán, de un Calibán que es un personaje en la literatura latinoamericana que defiende las tierras a través del reconocimiento de la cultura y de la espiritualidad de la gente de nuestros pueblos. Y la corrupción que hay de un lado y del otro es, en este sentido, meramente accidental, es decir, no es lo sustantivo. Es más, como ocurrió durante el virreinato, los criollos eran corruptos. ¿Y por qué eran corruptos los criollos durante el virreinato? Pues porque se quejaban de que todas las riquezas tenían que enviarse a Europa, ¿no? Dice, no, pues déjenme tantito acá, pues yo me estoy quedando en estas tierras, entonces yo me estoy fregando en estas tierras, pues déjenme tantito, ¿no? Y hay todo un sistema de corrupción durante el virreinato, pero que tampoco fue lo sustantivo. Lo sustantivo es, es garantizar las condiciones para el extractivismo. Eso es lo sustantivo para el proyecto neoliberal en la etapa actual. O para esto que yo diría que es más amplio, para esta etapa de la modernidad, ¿sí? Con este toque neoliberal. Lo sustantivo es el extractivismo. Y personajes como Xóchitl y su grupo son meramente accidentales y es más, hasta tendría que haberlos el sistema neoliberal o esta modernidad tardía lo consiente porque acaba favoreciéndole al sistema en la medida en la que así se pueden garantizar las condiciones para el extractivismo. Eh, la corrupción que se da no solamente aquí, sino en prácticamente toda nuestra América, como se da en Colombia, se da en Argentina, es accidental, no es lo sustantivo, porque lo sustantivo es garantizar el extractivismo y la explotación de los humanos y la explotación de los cuerpos. Eh, y repito, y Claudia Sheinbaum representa el arielismo, representa la espiritualidad, representa el humanismo. Es este humanismo latinoamericano y mexicano, en donde, y nada más para redondear,
quién es más, en dónde hay más corrupción, en un proyecto o en el otro, eso es meramente accidental. Eso es más, yo creo que nos distrae de lo sustantivo. Bien, querido Montalvo. Bueno, pues de nueva cuenta quiero fijar mi postura al respecto. Yo concuerdo con lo que dice Montalvo, pero no del todo. O sea, me parece que que es precisamente lo que se espera en el norte, y en nuestro caso, cuando digo eso, estoy pensando en Estados Unidos, más exactamente en las transnacionales, sí, de manera más clara, ¿no? Pero, por otro lado, estarían en nuestro país las élites políticas neoliberales, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, claro, respecto a los intereses de las transnacionales, pues de lo que se trata es de arrebatarnos nuestros recursos, todos, ¿no? Los hídricos, todos los que se puedan, ¿no? Pero esa es la agenda de las transnacionales. La agenda de la élite política y de la oligarquía mexicana es facilitar esa entrega de los recursos. Pero no lo facilitan, bueno, me parece que lo hacen en parte por motivos de carácter ideológico, pero creo que también lo hacen sustancialmente por motivos de beneficio personal o de beneficio de grupo. Y en ese caso, creo que la corrupción no es algo accidental, creo que no es algo que no tenga importancia, creo que la tiene extraordinariamente. O sea, me parece incluso que eh, un mérito que tiene el López Obradorismo es la atención que le presta al tema de la corrupción, tanto en el discurso de López Obrador como en la realidad, ¿no? No se me malinterprete, o sea, no estoy diciendo que no hay corrupción en la 4T, yo creo que sí la hay y me parece lamentable, me parece terrible. Ahora, al mismo tiempo diré, creo que desde el presidente hay un intento eh, real, radical de combatir la corrupción. Y creo que AMLO no se hace cómplice de nadie, ¿no? Eh, en fin, me parece que ahí hay algo muy importante para el López Obradorismo. O sea, cuando López Obrador dice que él no polariza, sino que politiza, y cuando él habla del pueblo bueno y sabio, termino la idea y te devuelvo la palabra, Montalvo. Cuando AMLO habla del pueblo bueno y sabio, ¿quién es ese pueblo? Pues a mí me parece que no está hablando de todos los mexicanos, de todas las mexicanas. Está hablando de los sectores populares. Está hablando de los grupos indígenas. Está hablando de campesinos, de obreros, de trabajadores, ¿no? Y creo que no es algo accidental, creo que es algo sustancial y creo que más todavía. Me parece que ese proceso de politización es también, es simultáneamente un proceso de moralización. Entonces, no sé hasta dónde es esta mi esperanza o la realidad. Yo me inclino a pensar que hay algo de realidad en esto que digo. Yo creo que la campaña de Xóchitl Gálvez no levanta precisamente porque la mayoría de la sociedad mexicana integrada por esos grupos a los que me he referido, campesinos, obreros, trabajadores, pueblos indígenas, se dan cuenta de que Xóchitl Gálvez representa al proyecto neoliberal, entendiendo por esto el proyecto que facilita la transferencia de los recursos naturales de nuestro país a las transnacionales, pero que lo hace a cambio de la corrupción, de sus propios beneficios, ¿no?
Y eso me parece que impide que la intención de voto a favor de Xóchitl aumente. Ahora, tampoco baja. O sea, tiene un tercio del electorado, quizá un poco menos, que están abrazados a su proyecto, ¿no? Yo lo veo de ese modo. Te devuelvo la palabra, Montalvo. Gracias. Qué bueno que estás moderando, querido Jesús, porque me moderas, además este, con, con, eh, con mucha elegancia. Van dos puntos que me moderas. El primero, es cierto que el neoliberalismo también tiene efectos muy nocivos en el norte global, ¿sí? La generación de individuos en pobreza en Estados Unidos de Norteamérica es alarmante, es escandaloso, pero también en el centro de Europa está pasando, ¿no? Y en eso tienes toda la razón. Parece que el neoliberalismo no alcanza a satisfacer las necesidades, a las necesidades más básicas de toda la población en el norte global. Tienes toda la razón. Y este segundo punto también tienes toda la razón. Tanto así que, eh, pues Dilma Rousseff fue destituida de su cargo como presidenta en Brasil por haber sido acusada de corrupta. Este, el expresidente Correa en Ecuador se mantiene en el exilio y acabamos de tener un suceso, la invasión a la embajada mexicana ahí en Quito, Ecuador, porque el gobierno actual de Ecuador tiene acusados de corruptos a Correa y al grupo que gobernó el país durante el periodo de Correa, ¿no? Como es el caso del personaje que estaba allí en la embajada mexicana durante la embestida. Eh, eh, Así que tienes toda la razón. No es algo meramente accidental. Se utiliza también se utiliza también como unidad de medida moral para justificar la intervención de los estados. Y al interior de los estados se utiliza también como una unidad de medida moral para, para dar golpes de estado, para destituir gobiernos elegidos democráticamente. Así que tienes toda la razón. Qué bueno que lo moderas, qué bueno que lo matizas. Y en ese sentido, sí es importante el tema de la corrupción, por supuesto que lo es, pero lo es sobre todo porque los grupos que caen en actos de corrupción, por esos actos acaban traicionando los proyectos del bien común, ¿no? Los proyectos de estos movimientos de izquierda, progresistas, y acaban manchando estos movimientos al grado tal que dicen, no, pues estos morenistas son una bola de corruptos nada más, ¿no? Los del PT en Brasil, pues son todos esos son corruptos, ¿no? Porque lo han sido en el pasado, ¿no? Entonces, sí, tienes ahí toda la razón. Sí es un punto medular en tanto que se utiliza como unidad de medida moral para generar, para la destitución de gobernantes, y en el contexto internacional, para la intervención de unos estados sobre otros. Bueno, muy bien. Amigos, estamos prácticamente sobre el tiempo. No sé si quieran agregar algo o despedimos nuestra sesión. Gus, un minutito para lo que tú gustes, para despedir o para mencionar alguna cosa que creas importante que se nos haya escapado. Eh, quería un poco hablar
de Claudia. He visto muchos comentarios o análisis del debate en donde hay como quejas de por qué Claudia no le contestó todo a Xochitl, que si le hubiera contestado todo no le daba tiempo de hacer propuestas, que no hizo suficientes propuestas por dedicarse a contestar algunos puntos de lo que Xochitl le decía, eh, incluso cosas del debate anterior, ¿no? Por ahí mencionó cómo es una cuestión sistemática de Xochitl Gálvez el hecho de tener contratos con el gobierno al mismo tiempo que tiene su empresa y ella tiene cargos públicos. Eh, pero creo que Claudia lo hizo muy bien en el debate. Me gustó mucho más que el primer debate. Eh, y no por la forma de responder o atacar a Xochitl, sino por el tipo de políticas públicas que trató de impulsar, que habló de lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Habló de Sembrando Vida. Eh, Creo que no profundizó mucho de jóvenes eh, construyendo el futuro, pero también hubo una mención sobre ello. Y que su modelo es integral, ¿no? Porque no pretende someterse a los intereses económicos de las grandes empresas, ni de las oligarquías, ni de los intereses extranjeros, sino que el principio es primero los pobres, primero quienes más lo necesitan, y esta idea que creo que no la mencionó en esos términos en el debate, pero su proyecto se llama Prosperidad Compartida, ¿no? En donde tiene esa idea, también viene de López Obrador, de que pues sí, que tengan ganancias los ricos que tienen sus grandes empresas, pero que la distribución sea más equitativa y también ganen y vivan mejor, pues la base trabajadora, ¿no? Y la idea de los proyectos de nación, creo que ese podría ser un punto crítico desde la izquierda un poco más radical, en donde los polos de desarrollo que quiere poner Claudia podrían dar la idea de que pues se busca continuar el extractivismo, incluso potenciándolo, ¿no? Eh, Creo que la postura de Claudia es de izquierda y no creo que esté pensando en regalar como antes se regalaba, ¿no? Incluso lo mencionó con salarios de hambre, como antes se vendía México, ¿no? De aquí hay salarios bajos, te conviene venirte para acá. Creo que su lógica es hacer un nearshoring de manera inteligente, que sea responsable con el medio ambiente, pero que sea principalmente responsable con los derechos de los trabajadores, ¿no? Y también la realidad es que vivimos este mundo global, neoliberal, en donde ningún país podría ponerse en términos prácticos en una condición de aislacionismo por un nacionalismo mal entendido, ¿no? Donde dijéramos, México se sale del neoliberalismo global, ¿no? Por eso creo que es muy importante distinguir el neoliberalismo local al neoliberalismo global, porque las lógicas de la forma en la que se llevaba el neoliberalismo en México son totalmente apegadas o sometidas a los intereses globales, como bien lo dijo Pedro. Ah, pero ciertamente hay un mercado global que está regido y Es, queremos una prosperidad, un bienestar eh, a nivel regional en todo el país. Si queremos que crezca el sureste como ha seguido creciendo, si queremos que podamos tener una mejor forma de vida y en algún momento llegar a un punto en el cual México pueda desarrollar su propia tecnología, pues necesitamos instalarnos en algún punto en esta lógica de desarrollo global neoliberal, del capitalismo, de esta modernidad tardía, como decían. Y entonces, pues sí, hay que jugar el juego económico de los intereses transnacionales, pero de una manera inteligente, no de una manera en donde se entreguen gratuitamente todos los bienes de la nación, ¿no? Entonces es un reto muy complejo, es un reto muy fuerte, pero confío en que si hay plan C,
si hay plan C, si hay 6 de 6, 5 de 5, 4 de 4, como dijo Claudia, se podrá lograr. Amén, amén. Bien, Gus, muchísimas gracias. Montalvo, queridísimo, unos minutitos. Da para mucho más, pero me extendí mucho en mis intervenciones. Por mi parte, me quedo nada más con, con la ansiedad de querer decir mucho más. Pero gracias, Pues muchas gracias a los dos por su inteligencia, por su lucidez, por la conversación interesantísima. Ojalá para nuestro auditorio también haya sido de su agrado y le haya resultado interesante nuestra conversación. Y nos vemos la próxima semana en otra sesión de Filosofando Ando. Muchísimas gracias, amigos. Un abrazo fuerte. Buena tarde. gracias. Chao, chao. Buenas tardes.